Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a continuar con el capítulo 12 de corrientes eléctricas y vamos a estudiar lo que es la teoría de la conducción eléctrica, la conducción en los metales. Bueno, vamos a abordar esta teoría desde el punto de vista microscópico. El modelo es un modelo microscópico. Entonces vamos a decir que vamos a comenzar por lo siguiente. Vamos a analizar el comportamiento microscópico promedio de las cargas en movimiento dentro de un conductor, intentando dar respuesta a estas preguntas, que por qué existe producción de calor en un conductor y por qué existe resistencia. O sea, anteriormente ya habíamos hablado de estos temas, pero desde el punto de vista macroscópico. Cabe resaltar que el electromagnetismo es una teoría macroscópica. O sea, es una teoría en contraposición a las teorías cuánticas. El electromagnetismo es macroscópico, no tiene nada que ver con el mundo cuántico, porque lo que ocasiona las corrientes son partículas cuánticas, como ser, por ejemplo, los electrones, que es una partícula cuántica. Aquí vamos a trabajar con un modelo microscópico, pero no cuántico. Es un modelo microscópico que siempre es clásico. Bueno, entonces, este modelo tiene una gran utilidad porque nos va a permitir llegar a lo que es la ley de Ohm de una manera totalmente diferente. Bueno, entonces en la teoría de la conducción en los metales, los electrones se mueven en los metales y lo hacen de forma azarosa, como lo ven aquí en la figura A. Tenemos 2 electrones y en la figura B tenemos otros 2 electrones. Pero ¿qué sucede acá? Vamos a ver. Estos electrones están en un conductor, en un metal. Estamos hablando de corrientes libres. Pero tenemos dos situaciones muy diferentes. En la figura A, ustedes se pueden fijar de que no hay campo eléctrico. En la figura B hay un campo eléctrico. Estamos hablando del mismo conductor, de los mismos electrones. Entonces, ¿qué sucede aquí? Ustedes se fijan de que las trayectorias de los electrones son trayectorias muy irregulares. Es una trayectoria al azar. Así es como se mueven los electrones dentro de un conductor, naturalmente, en forma aleatoria. Entonces, ¿qué sucede? Veamos acá. Este electrón originalmente se encuentra aquí, en la posición que estoy señalando con el cursor. Aquí está el electrón. El electrón, como son electrones libres en los conductores, este electrón se mueve siguiendo esta trayectoria que estoy señalando y finaliza aquí. Este otro electrón que está acá, que estoy señalando, y originalmente se encuentra aquí, hace un recorrido aleatorio y finaliza casi en el mismo punto. Entonces, en esta figura nosotros podemos notar algo, una característica que tiene el movimiento, que el punto inicial y final de los 2 electrones es casi el mismo. La diferencia entre el punto inicial y final, la diferencia de distancia es muy corta. O sea que los electrones prácticamente no se movieron de su posición inicial. Siguen estando prácticamente en su posición inicial, a pesar de que hicieron un recorrido, pero ese recorrido fue aleatorio, con velocidades diferentes. Cada electrón en un conductor tiene velocidades diferentes. Esas velocidades son aleatorias, pero nosotros vamos a trabajar un modelo microscópico en el cual vamos a promediar esa rapidez con que se mueven. Ahora, ¿qué sucede en la situación B? En la situación B es muy distinta porque aquí nosotros en el conductor hemos activado un campo eléctrico externo. Entonces, ¿qué sucede cuando las partículas, que son en este caso electrones, son cargas negativas, sienten la presencia del campo eléctrico? Obviamente van a sentir una fuerza y se van a empezar a mover en la dirección de dicha fuerza. Entonces, comenzamos acá, en este punto. Aquí está el electrón originalmente y el electrón se mueve en esta trayectoria, que siempre es una trayectoria aleatoria, pero el movimiento es más grande. El recorrido que realizó el electrón es mucho mayor que el que realizó en la figura anterior. El electrón
entre su punto inicial y punto final hay un recorrido que es considerable, igual para el otro electrón, que también realiza un movimiento azaroso, diferente al del otro electrón, pero lo que cabe resaltar aquí es que la diferencia entre la posición inicial y final de los dos electrones es bien diferente, o sea, los electrones se han movido porque existe un campo eléctrico. En cambio, acá en esta figura no existía campo eléctrico, por lo tanto los electrones, a pesar de que realizan movimientos azarosos, su punto final inicial es prácticamente el mismo, o sea que conservan, digámoslo así, entre comillas, ¿verdad? Conservan su posición inicial, es casi la misma. Bueno, entonces, ¿por qué digo esto? Porque vamos a analizar, vamos a enfocarnos en el modelo microscópico y esto nos va a ser de mucha utilidad para lo que vamos a tocar ahora. Entonces, vamos a suponer que dos electrones se mueven al azar a través del conductor, sometidos a la fuerza eléctrica y a otra fuerza de origen mecánica, conocida como fuerza de fricción. Entonces, dentro del conductor va a haber un campo eléctrico que provoca una fuerza eléctrica y también una fuerza mecánica, pero esta fuerza mecánica es una fuerza que nosotros lo vamos a llamar fuerza de fricción, así como la fricción que ocurre cuando los objetos se mueven en el mundo macroscópico, ¿verdad? Por ejemplo, la fricción del aire, la fricción sobre una superficie. Entonces, lo que provoca fricción en los electrones que se mueven en los conductores es el choque con otros electrones, con otras partículas cargadas. Bueno, entonces sobre el electrón actúan dos fuerzas. Lo que es la fuerza eléctrica, que es esta que estoy señalando, y la fuerza mecánica. Le pongo un subíndice, M, porque es fuerza mecánica sobre la carga. La fuerza eléctrica ya sabemos de que es carga por el campo. Y la fuerza mecánica en este caso es una fuerza que la vamos a describir así, en términos de la velocidad de la carga, multiplicado por un factor. Este factor y con un signo menos. Si ustedes recordarán de física 200, cuando estudiaban el oscilador armónico, había una fuerza, el oscilador forzado, esa fuerza era negativa. Esa fuerza siempre era negativa porque se oponía al movimiento. O sea, esta fuerza mecánica se va a oponer al movimiento, es una fuerza de fricción. Las fuerzas de fricción siempre se oponen al movimiento, por eso va ese signo menos. Ese factor que multiplica la velocidad es un factor de proporcionalidad para hacer que las unidades de la fuerza sean newton. Es un factor que tiene que tener esas dimensiones tal que al multiplicarse por velocidad me quede en newton la fuerza. Entonces, la fuerza neta sobre el electrón es masa por aceleración, la segunda ley de Newton. Entonces, la fuerza neta es la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el electrón. Y según nuestro modelo microscópico clásico, esas dos fuerzas son la fuerza eléctrica y la fuerza de fricción. Y ponemos aquí ambas con signo menos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón aquí va el signo menos? Porque la carga del electrón es negativa. Aquí no tomamos en cuenta ese hecho, pero acá sí. Aquí en la fuerza neta sí. Ambas fuerzas negativas, porque la carga del electrón es negativa y la fuerza de fricción se opone al movimiento, por lo tanto es negativa. ¿Por qué en el modelo usamos electrones en vez de protones? Usamos electrones porque lo que en realidad se mueve en los conductores son electrones, electrones libres. ¿De acuerdo? Este es un modelo aproximado, no es un modelo exacto. ¿Por qué no es exacto? Porque estamos ignorando los efectos cuánticos. Recuerden que el electrón es una partícula cuántica y aquí la estamos tratando como una partícula clásica. La mecánica cuántica estudia el mundo microscópico. Este modelo es microscópico, pero estamos tratando al electrón como una partícula macroscópica, o sea, como que perteneciera al mundo que nosotros vemos. Entonces, por eso es que el modelo solo es una aproximación. Bien, continuando con el desarrollo. Vamos a asumir de que la aceleración sobre el electrón va a ser cero. Esto lo hacemos porque, para que el modelo sea un poco más simple. ¿De acuerdo? Porque el movimiento de los electrones es bastante lento, de manera que podemos asumir de que la aceleración, en promedio, la aceleración va a ser cero. De manera que la sumatoria de las fuerzas se nos hace cero y de aquí podemos nosotros obtener lo que es la velocidad. La velocidad en promedio para el electrón va a ser igual a esto. Me va a quedar en función del campo eléctrico con un signo menos.
A esta velocidad nosotros la conocemos en electromagnetismo como velocidad de deriva o rapidez de deriva, rapidez de arrastre o rapidez terminal, como querramos le podemos llamar. Vamos a llamarle generalmente rapidez de deriva. La rapidez de deriva es una rapidez promedio con que se mueven los electrones dentro de un conductor. Esa rapidez ha sido medida experimentalmente y es una rapidez muy pequeña. Los electrones, ¿verdad? Vale la pena resaltar que en los cables conductores de electricidad los electrones se mueven muy lentamente. Y ustedes dirán que ¿por qué la luz, cuando uno enciende un interruptor, la luz aparece inmediatamente? Eso es porque cuando uno enciende un interruptor, lo que se activa instantáneamente es un campo eléctrico. Ese campo eléctrico se activa casi a la velocidad de la luz. Por eso es que la luz aparece instantáneamente, aunque los electrones se muevan a velocidades muy pequeñas dentro de los alambres. Es como cuando un pelotón de soldados va marchando y uno le da la voz de mando. Todos escuchan la voz al mismo tiempo y empiezan a marchar al mismo tiempo, aunque su ritmo de marcha sea muy lenta. Lo mismo pasa con los electrones en un conductor. Cuando el campo eléctrico se activa casi a la velocidad de la luz, entonces todos los electrones dentro del conductor comienzan a moverse al mismo tiempo y por eso es que nosotros vemos el efecto instantáneo cuando nosotros encendemos un aparato electrónico. Bueno, entonces, esa rapidez de deriva es del orden de 10 a la menos 4 metros por segundo, es bastante pequeña. Bueno, ahora vamos a considerar algo. N es el número de electrones por unidad de volumen, es una densidad de carga libre. Entonces, la densidad de carga libre, ρ sub F, de carga, va a ser igual a menos N por E, menos porque la carga es negativa, es del electrón, por si no lo he mencionado, el símbolo de carga del electrón es una E minúscula. Esta N es un número dividido entre un volumen. Entonces, al multiplicar carga entre volumen, me queda densidad volumétrica. Entonces, esto que tengo aquí es carga entre volumen, porque N es un número, es el número multiplicado por la carga del electrón, es el número de electrones por volumen. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, continuando. Vamos a ver. Tenemos que J, la densidad de corriente libre, es densidad de carga libre multiplicada por la rapidez de deriva. Por la rapidez de deriva. Este resultado nosotros ya lo habíamos obtenido a inicio de este capítulo. ¿De acuerdo? En la primera clase explicamos este resultado. Entonces, si nosotros sustituimos la densidad de carga libre como menos n multiplicado por e, y la rapidez de deriva, la que acabamos de encontrar también, la sustituimos acá, entonces llegamos a esta expresión. Después de hacer el producto acá, este signo menos desaparece y me queda n multiplicado por e al cuadrado entre el factor de proporcionalidad, que es el factor debido a la fricción. Este factor se debe a la fricción. La fricción, como ya lo expliqué, se debe a los choques de los electrones con las moléculas y con los otros electrones, ¿de acuerdo? O sea, eso genera una fricción. Y esto multiplicado por el campo eléctrico. Entonces, la densidad de corriente apunta en la dirección del campo eléctrico y este factor que aparece aquí sería un factor constante, ¿de acuerdo? Que va a depender de la fricción. Entonces, esto que está aquí, en otras palabras, es la ley de Ohm, obtenida a partir de un modelo microscópico que ignora efectos cuánticos. Esta es la ley de Ohm obtenida con este modelo microscópico clásico. Modelo microscópico clásico. Lo ideal es que un modelo microscópico sea cuántico, pero este modelo microscópico es clásico. Entonces es un modelo que no es nada exacto, solo nos permite hacer una buena aproximación, digámoslo así. También nos permite obtener una expresión para la conductividad. Claro, este factor que está entre paréntesis es la conductividad eléctrica. Dijimos de que los buenos conductores, que son los metales, tienen valores bien altos de conductividad de sigma y los aislantes tienen valores muy pequeños. Esto es lo que caracteriza a los buenos conductores, el valor de la conductividad. Quedaría expresada en términos de la fricción y de la densidad de electrones. Bueno,
Entonces, la conductividad es proporcional a la densidad de cargas e inversamente proporcional a la fricción. ¿Qué significa esto? Entre mayor fricción, entre mayor sea la fricción, esto va a ser más pequeño. O sea que vamos a tener una conductividad bien pequeña cuando haya una fricción bien grande. Y cuando la fricción sea muy pequeña, la conductividad va a ser grande. Entonces, un buen conductor va a tener poca fricción. Eso podemos deducirlo de acá. Entonces, esto que está aquí es la ley de Ohm obtenida con otro modelo, que no fue así como lo hizo Ohm. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que es el equilibrio electrostático. Aquí lo que vamos a tocar en este tema del equilibrio electrostático es cuánto tiempo se necesita para que un conductor, para que la carga dentro de un conductor fluya hacia su superficie. Porque ustedes bien saben de la clase de 321 que dentro de un conductor el campo eléctrico debe ser cero. No tiene que existir carga eléctrica dentro de un conductor. Toda la carga dentro de un conductor tiene que estar en la superficie. Esa es por teoría, definición. Pero eso es en el caso electrostático, en el caso de carga en reposo. ¿Qué pasa en el caso de cargas en movimiento, que es el tema que estamos abordando? Corrientes eléctricas. Cuando nosotros tenemos un conductor, introducimos carga dentro de él, esa carga tiene que fluir hacia la superficie. Cuando la carga fluye hacia la superficie, genera lo que son corrientes eléctricas. Entonces nosotros queremos averiguar cuánto tiempo transcurre para que toda la carga fluya a la superficie. O sea, para que el conductor quede en equilibrio electrostático. Entonces vamos a ver. Vamos a considerar un material conductor IHL. Ya saben a qué se refiere esto, IHL. Para el cual se cumple la ley de Ohm. J es igual a sigma por E. Y también se cumple esto. ¿Qué es esto? Este es el vector de desplazamiento multiplicado por el campo, igual al campo eléctrico multiplicado por una constante que es la permeabilidad, la permitividad del material. Entonces, estas dos ecuaciones que tengo aquí se llaman ecuaciones constitutivas. Son ecuaciones en la materia. Esta epsilon y esta sigma solo se expresan en la materia. Y la materia de la que estamos hablando es materia conductora. Recuerden que en electromagnetismo nosotros tratamos con dos tipos de materia. Materia neutra y materia conductora. Estamos hablando entonces de materia conductora, que tiene cargas libres. Como la densidad de carga libre puede variar con el tiempo, tenemos que utilizar lo que es la ecuación de continuidad, pero ecuación de continuidad para corrientes libres y cargas libres, porque estamos hablando de conductores, ¿no es así? Bueno, entonces, queremos una expresión que contenga únicamente a la densidad de carga libre. Así que vamos a hacer uso de una de las ecuaciones de Maxwell de 321 para el campo eléctrico, el campo de desplazamiento eléctrico, que D, la divergencia de D, es igual a la densidad de carga libre. Esta es una de las ecuaciones de Maxwell que estudiamos en 321. De manera que al hacer uso de esta ecuación y de la ecuación de continuidad, nosotros vamos a ver lo siguiente. Aquí está la ecuación de continuidad. Despejamos para la divergencia de J. Este lado lo pasamos al lado derecho, signo menos. Ahora, hacemos un reacomodo. Aquí le damos vuelta a esto. Entonces, en la divergencia de J, sustituimos aquí la ley de Ohm, que es esto. J igual a sigma por E. Lo sustituimos. Ahora, sustituimos el campo eléctrico. Despejamos este campo de acá y lo escribimos en función del campo de desplazamiento eléctrico. Ese campo de desplazamiento vale la pena resaltar. Este campo D se define en la materia. El campo de desplazamiento eléctrico se define en la materia neutra cuando definimos polarización. Entonces, me quedaría aquí en el paréntesis sigma entre epsilon por D, donde sigma es la conductividad eléctrica y esta es la permitividad del material. Bueno, entonces esto como es una constante, es un conductor IHL. Cuando es IHL, estas dos son constantes, pueden salir. Y me queda la divergencia de D. Entonces la ecuación diferencial que nos queda es esta. ¿Por qué? ¿Cómo saltamos de aquí a acá?
La forma en que saltamos es porque la divergencia de D es ρ sub F, la ecuación de Maxwell. Entonces yo sustituyo divergencia de D igual a ρ sub F, la densidad de carga libre. Y aquí tenemos una ecuación en la que solamente aparece la densidad de carga libre. ¿De acuerdo? Solo aparece densidad de carga libre. Y eso era lo que queríamos. Ahora vamos a resolver una ecuación diferencial para esa densidad de carga libre. Esta ecuación diferencial la podemos escribir como una diferencial total. No hay ningún problema. Bueno, ahora resolver esta ecuación es muy fácil. Separación de variables. Agrupamos esto de esta manera. Integramos. En el tiempo, en el lado derecho, integramos desde un tiempo inicial que es 0 hasta un tiempo final que es t. Y para la densidad de carga, desde una densidad inicial hasta una densidad final. No hay que confundir el subíndice I es de inicial, F es de final, pero este F que aparece aquí es de libre. Aquí parece que hay una contradicción, ¿verdad? Esta F de aquí es de libre, no es de final. Aquí es densidad final de densidad inicial. Bueno, entonces, esto, la integral de esto es un logaritmo natural. Y acá la integral es t, evaluado de 0 a t, de manera que me queda t. Y aquí, al evaluar esto, nos va a quedar esta diferencia de logaritmos. Logaritmo natural de la densidad final en un tiempo t, menos logaritmo natural de la densidad final en un tiempo inicial, que es 0. El tiempo inicial es 0 y el tiempo final es t. Entonces tenemos esto, ¿de acuerdo? Vale la pena aquí recordar que por densidad inicial de carga es densidad de carga libre en un tiempo 0. Así se escribe. Bien, continuemos con la ecuación diferencial. Entonces, haciendo uso de la regla de los logaritmos, esa resta la expreso como una división y me queda esto. Después, para deshacernos del logaritmo, aplicamos el exponente, la exponencial. Nos deshacemos del logaritmo y nos queda esto. Y ahora despejamos para la densidad final de carga libre. Y nos queda esto. Y esta es la expresión final que nosotros tenemos. Ahora solo queda aquí identificar algunos factores importantes. Por ejemplo, este factor que está entre paréntesis. La conductividad entre la permitividad del material conductor. Este factor es el factor más importante en todo este desarrollo. Donde definimos este factor con una letra tau. Tau es tiempo, tiene unidades de segundos, pero es el inverso de esto, es epsilon entre sigma, al revés. Entonces, esta densidad de carga en 0, evaluada en 0, significa la densidad de carga inicial que estaba dentro del conductor. Y esta es la densidad final en el conductor. Entonces, el valor inicial de la densidad de carga es este. Ahora, esta ecuación me queda así, ya expresándola de una manera más simple, introduciendo tau, que es el tiempo, pero no es un tiempo cualquiera, ¿verdad? El tiempo, la variable tiempo, este es un tiempo, pero no es un tiempo cualquiera, es un tiempo ya específico para cada material. Entonces, la ecuación final es esta, que está aquí, en este recuadro, donde recuerden que el argumento del exponencial no tiene que tener unidades, me queda tiempo entre tiempo. Se cancelan las unidades porque esto no puede tener unidades. Entonces, ¿qué me está diciendo esta ecuación? Esta ecuación lo que me está diciendo es cuánto tiempo le va a tomar a un conductor para alcanzar el equilibrio electrostático. O sea, para que toda la carga que está dentro del interior de un conductor fluya hacia su superficie. Esto tiene grandes aplicaciones. Más adelante vamos a ver que esta ecuación nos va a servir para identificar el tiempo de descarga de un capacitor. En cuánto tiempo se carga o se descarga un capacitor. O sea que este factor de tiempo, esta constante de tiempo, voy a saltar a la siguiente. El resultado significa que la densidad de carga libre de un conductor IHL solo puede disminuir. ¿Por qué solo puede disminuir? Porque tenemos una exponencial decreciente. O sea que la densidad de carga libre por esta exponencial decreciente siempre va a disminuir. Nunca va a aumentar, siempre va a disminuir. Entonces, la densidad de carga libre de un conductor IHL solo puede disminuir. La densidad de carga disminuirá por un factor de 1 entre E, donde E es el exponente, el exponencial.
en un tiempo tau que es epsilon entre sigma. Permitividad entre conductividad. Permitividad del material y conductividad del material. O sea que este tiempo, este tau, no es una constante para todos los materiales. Es una constante para cada material. O sea, este tau caracteriza a un material porque cada material, por ejemplo, el cobre, la plata, el oro, van a tener valores diferentes de permitividad y de conductividad. O sea que para cada material vamos a tener un tiempo de relajación diferente. Ese tau tiempo le llamamos tiempo de relajación. Es el tiempo requerido para lograr el equilibrio, o sea, para que toda la carga dentro de un conductor fluya hacia la superficie. Una vez estando en la superficie, el conductor queda en equilibrio porque la carga ya no se sigue moviendo más. Entonces, la constante de tiempo tau ofrece una medida de qué tan bueno es un conductor. Entre más pequeño sea este tiempo, mejor va a ser el conductor. ¿Por qué razón? Porque los conductores perfectos, o sea, los ideales, ¿verdad? Porque no existen en la naturaleza. Un conductor perfecto es un conductor para el cual la conductividad tiende a infinito. De manera que cuando esta sigma, la conductividad, tiende a infinito, acá lo que estoy señalando en el cursor, ¿qué pasa aquí con tau? Cuando sigma tiende a infinito, esto se hace cero. Entonces, ¿qué significa? Que para un conductor ideal, ese tiempo es demasiado pequeño, es cero. O sea que el conductor instantáneamente, instantáneamente va a alcanzar el equilibrio electrostático. Toda la carga va a fluir hacia la superficie en cuestión de instantáneamente, ¿verdad? No en cuestión de segundos, sino que instantáneamente. Claro que este es un caso ideal. Entonces vamos a ver un ejemplo aquí. Para la mayoría de los metales, la permitividad se puede aproximar a la permitividad del vacío, pero solo para los metales. Aproximadamente igual a la del vacío. Para el cobre, que es uno de los mejores conductores, de hecho se utiliza mucho en la industria, para el cobre, el valor de la conductividad es de 5.8 por 10 a la 7 ohmios por metro a la menos 1. Esas son las unidades de la conductividad. La conductividad de los buenos conductores siempre son altas. Aquí tenemos que para el cobre la conductividad es bien alta. Es del orden de 10 a la 7. Estamos hablando de una conductividad bien grande. Entonces, para calcular el tiempo de relajación del cobre, divido la permitividad entre la conductividad. Al hacer esta división, me da un tiempo de 10 a la menos 19 segundos. O sea, esto es prácticamente cero de lo que estamos hablando acá. A pesar que el cobre no es un conductor perfecto, pero podríamos decir de que casi lo es. Entonces, el tiempo de relajación para el cobre es un tiempo de 10 a la menos 19. Es un tiempo bastante pequeño. Entonces, esto sería todo por hoy. Y espero que esta charla sirva para su aprendizaje. Bueno.